pedí. No pensaba que venía a hacer un monólogo. Bueno, buenas noches a todos. Me ha presentado como Pepe Latorre, soy Pepe Latorre, no Manuel Latorre, que sé que hay un fallero aquí que Manuel Latorre, que a veces nos confunden en algún escrito y alguna cosa. Pero bueno, como sabéis, formo parte de la sociedad La Prisa, llevamos 36 años como empresa y yo llevo 42 de oficio. Yo empecé a los 15 años y entonces mi inquietud en el mundo de las fallas desde los principios de mi trabajo fue la falla en sí. Yo nunca he pertenecido a ninguna comisión fallera, no he tenido ninguna inquietud en pertenecer a ninguna y, bueno, lo siento. Sé que el mundo de las fallas es muy especial y es muy bonito y todo eso, pero a mí lo que me ha llamado siempre la atención ha sido la falla de Venezuela. Y de hecho cambié algo que iba a estudiar por las fallas precisamente y en ellas me quedé. Bueno, no quiero enrollarme mucho porque imagino que con la cantidad y el elenco de artistas que tenemos aquí, más creativos que yo, sobre todo, pues va a haber necesidad de tiempo. Yo simplemente quería decir un poco sobre mi experiencia en cuanto a lo que me dijo Seba, ¿no? Las fallas diferentes. Que yo no diría fallas diferentes porque no dejan de ser fallas. Las fallas realmente es todo lo que, o por lo menos para mí, no solamente lo que se pueda quemar en la calle, sino que además tenga una explicación, un contenido, algo que transmitir. Ya no sea con necesidad de escribir algo al respecto o si no, visualmente, que es lo más apropiado, ¿no? De hecho, a lo largo de los años de la historia de las fallas, pues bueno, hay ejemplos muy claros de por dónde pueden ir las fallas y que también hay unos ejemplos muy claros de dónde fue donde se desvió un poco el por dónde deberían de haber ido las fallas, creo yo, y que tendríamos que estar mucho más avanzados de lo que estamos. Al hilo de esto, no quiero ser crítico, pero sí quiero incidir en que llevamos una serie de años, sobre todo estos últimos, en que ves, sobre todo la falla de sección especial, ves los bocetos y es que primero que no ves nada porque es una maraña de cosas y luego que es más de lo mismo, o sea, hasta hemos llegado a este punto de no tener una creatividad de crear una falla, de que nos diga algo, que nos transmita. Yo creo que de los que estamos aquí, muy pocos nos acordaríamos ahora en estos momentos de qué falla se plantó hace 2 años en el Pilar, qué era, o en Convento de Jerusalén, o en cualquiera de las que hablemos de sección especial. Antes las fallas se caracterizaban porque sabías que era la falla del pavo, de Luna, la falla de la serpiente, la falla de... no sé, siempre nos hemos orientado un poco porque las fallas nos transmitían o querían transmitirnos algo y la temática de la misma, ¿no? Porque en síntesis criticaban algo que era criticable. Hoy en día las fallas pasan así un poco de pasada, hacen algo de crítica en las escenas, pero lo demás es una cantidad de elementos ahí que al final no es nada. Y no dice nada. ¿De qué va la falla? Pues no lo sé. Pero muy bonita. Bueno, al hilo del tema, yo empecé así, o sea, yo empecé diseñando las fallas que hacíamos en una primera época, en secciones inferiores, luego pasamos a primera A, estuvimos 6 años en San Vicente de Iztacati, y dimos el salto a la sección especial en la falla de la Merced, que muchos de vosotros recordaréis, donde estuvimos 4 años, y esas fallas las diseñábamos nosotros. Y tenía, creo yo, tenía sátira, tenía crítica, tenía un contenido que luego pues, se ha ido perdiendo. A raíz de ahí entraron los diseñadores, con los que nosotros hemos trabajado. En principio pues trabajamos con Ramón Plan, luego hemos trabajado también, hemos hecho falla con Ortifus,
con distintos otros artistas, con Marina Puche este último año, y ahora este año que viene repetimos con ella. Nos hemos atrevido a trabajar con otro tipo de artista, el artista urbano que se llama, ¿no? El grafitero, el muralista, con los Chavo y con Okuda. Bueno, lo que quiero decir es que la falla no tiene por qué ser de una manera determinada, como es lo que se pretende en algunos círculos. Es decir, hay una predisposición a que la falla sea así o asá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las comisiones están vendidas al premio, porque si no hacen eso, no se llevan premio. Y si no se llevan premio, pues el problema viene ahí. Los artistas están también sujetos a lo que las comisiones les exigen. Y entonces, para hacer fallas diferentes, voy a poner el caso, por ejemplo, de Okuda o de Chiavo. Yo creo y estoy convencido de que si el ayuntamiento no fuera diferente al que había antes, esas fallas no las hubiéramos hecho. Lo tengo clarísimo. Y en las comisiones pasa lo mismo. Hay comisiones que están dispuestas a hacer un tipo de falla, pero no se atreven a hacer otro tipo de falla porque no se la van a premiar. Y eso es lamentable, que los artistas tengan que pasar por ese trance de decir, bueno, yo quiero hacer algo diferente, o quiero, como ellos lo sabrán, los artistas que están aquí que hacen cosas diferentes, me imagino que no todas las fallas están dispuestas a contratarlos, sabiendo que van a hacer esas fallas diferentes. ¿Qué más puedo decir? La experiencia por ejemplo, con estos artistas diferentes que he trabajado, tanto con Corredera, con Rotifus, con Marina Puche, ahora que estamos trabajando con ella, con Okuda y con Richavo, pues bueno, para mí tiene otro sentido, es decir, haces la falla, pero al mismo tiempo te estás enriqueciendo tú artísticamente, porque estás viendo el punto de vista de otra persona sobre algo que es lo que te gusta, ¿no? Que es la falla, que de la otra manera no podrías hacer. Este es mi caso porque yo no soy realmente tan creativo como ha dicho la fallera mayor. Yo más bien me consideraría en este caso, he sido creativo con las fallas que yo he diseñado, pero con las fallas que hemos hecho con otros artistas, me considero más un realizador o un colaborador de ese trabajo que nos hemos atrevido a hacer y que hemos hecho muy a gusto, y yo creo que el resultado, bueno, pues hay quien le ha gustado, hay quien no le ha gustado, y si hay limitación de tiempo me lo dices, Sebastián, ¿no? No sé cuánto tiempo puedo estar hablando, pero bueno, acabo enseguida, Simplemente decir que la experiencia con los otros artistas que no son o no estaban un poco en el mundo de las fallas ha sido muy enriquecedor, tanto para nosotros como para ellos. Ellos nos han manifestado que han estado súper a gusto, que volverían a repetir si pudieran, pero que son conscientes de que esas fallas que ellos pudieran plantear en una comisión de las que hoy en día compiten en sección especial, hablando de sección especial, es muy difícil. Yo creo que la única que se atrevería, o de las pocas, tampoco voy a ser un exclusivista, sería Ana Jordana, que es con la que nosotros tenemos mucha amistad, hemos trabajado con ellos muy a gusto, y son los que un poco abren el abanico ese de hacer cosas diferentes. Pero las otras fallas no lo sé. Lo siento mucho, pero lo veo difícil. Y a mí lo que me gustaría es que, ya termino, que las fallas siguieran evolucionando, que lo bonito de las fallas es que haya variedad, pero lo que no se puede es enquilosar a todas las fallas que sean de una manera. Lo digo por estos doctores de la fiesta fallera que luego salen de jurados y que te lo dicen en la cara, de, no, si eso que estás haciendo, eso no es una falla, a mí no me gusta eso. Bueno, y vas de jurado, precisamente ahora te vas a juzgar fallas. Eso sí que es lamentable. Que la fiesta consienta eso en el siglo XXI.